noches. Las comarcas lanzan otro órdago a la DGA para que abone la deuda que les asfixia. En el campo de Daroca, por ejemplo, los trabajadores ya han recibido el aviso de que no podrán cobrar en junio. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del pleno extraordinario que ayer se celebró en el Ayuntamiento de Zaragoza. La oposición en bloque reprueba a Artigas y a Cubero, concejales de movilidad y servicios públicos respectivamente, por su gestión en la huelga del autobús. Para analizar estos temas, hoy nos acompañan Ricardo Perea de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pepe Perea de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Aures, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de la situación en la que se encuentran las comarcas, con una deuda de más de 14 millones y medio. La asfixia para estas administraciones cada vez es mayor. La Ribagorza primero y los Monegros después ya pidieron un adelanto a la Diputación de Huesca para poder pagar las nóminas y a sus proveedores. Ahora es el campo de Daroca quien se suma a la alerta de no cobrar el próximo mes de junio. El tijeretazo que se dio al presupuesto comarcal ya está teniendo las primeras consecuencias. ¿Cómo afectan estos recortes a los servicios comarcales, Ricardo? Bueno, afectarán en el sentido que si son necesarios, si no se pueden dar, pues acabarán afectando. Yo creo que la discusión de fondo en este caso es de qué niveles de administración necesitamos, ¿no? Porque en los últimos décadas, más que simplificar las estructuras administrativas, hemos añadido más. Y más cuando está de fondo el debate sobre la supresión o no de las diputaciones provinciales, pero habría que ver si es razonable no mantener los servicios, que yo creo que eso no lo podemos discutir nadie o casi nadie, los servicios útiles, mancomunados, que necesitan en estas zonas, pero habría que a lo mejor discutir cómo se prestan o desde qué nivel de la administración se prestan, porque es que vamos añadiendo nuevas capas y no sé si a veces son del todo necesarias. Y por otra parte, lo que se tiene hasta que se produzca ese debate, o sea, la decisión hay que pagarlo y hay que mantenerlo. Cuando se quiera suprimir, pues se dice se suprime o se debate o no se suprime, pero lo que se tiene y se existen obligaciones hay que pagarlo, claro. Pepe, además yo creo que de este tema entiendes bastante, ¿no? Bueno, bastante no lo sé, pero la asfixia económica a la que están siendo sometidas las comarcas, yo creo que es de alguna manera el resultado de que los grandes partidos, grandes hasta ahora, luego ya veremos, no terminan de creerse esta institución intermedia que ha surgido entre los ayuntamientos y las diputaciones. No terminan de creerse de que o se les dota de contenido
o terminará ahogándose por incapacidad de poder llevar a cabo las escasas actividades que tienen encomendadas, ¿no? Yo creo que esta situación que se está dando de asfixia económica, de alguna manera es hacer constreñir sus posibilidades de acercamiento al ciudadano y de llevar los servicios a buen puerto. Carlos. Bueno, yo creo un aspecto importante al que os referíais, al que se refería Ricardo, es el mantenimiento de los servicios, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, las políticas de acción social están transferidas a las comarcas y ha ocurrido ya varios años y en algunas comarcas que, por ejemplo, llegaba el mes de abril y se habían acabado los fondos para las políticas sociales. Claro, eso es un tema muy grave. ¿Por qué? Pues porque la cantidad económica que aportaba la Diputación General de Aragón iba directamente a la comarca, pero sin especificar para qué partidas, con lo cual se gastaba lo que se gastaba. El problema, ya digo, que en las políticas de acción social ha habido comarcas concretas que en abril se habían acabado los fondos para la acción social y ya no había más. Eso es un tema muy grave y no es solo el problema de la comarca, es un problema que evidentemente no se previó bien que ese servicio se debe prestar. Por tanto, primera cuestión, los servicios no deben de dejarse prestar en ningún caso, porque son fines que los ciudadanos a los que tienen derecho. En segundo lugar, yo creo que las comarcas, yo sí soy partidario de las comarcas, pero en mi opinión, y lo he escrito varias veces, no se hicieron bien. Es decir, las verdaderas comarcas históricas que había en Aragón, como por ejemplo la que yo procedo, el Bajo Aragón o Calatayud, la comunidad de Calatayud o otras, eran comarcas mucho más grandes y más fuertes, que incluso estuvieron a punto de llegar a ser provincias. ¿Qué ocurrió? Se compartimentaron las comarcas en montones de comarquillas, pues para distribuir el poder político, para que todos tuvieran, y eso pues fue un defecto muy grande, es decir, porque las comarcas tienen hoy mucha menos fuerza que la que tendrían comarcas grandes y potentes, como digo, por ejemplo, el Bajo Aragón, que ahora está dividido, me parece que en 6 comarquillas. Eso no tiene sentido, ni tiene ni pies ni cabeza. Es decir, el proceso no se hizo bien, no se desarrolló bien, se debería de reconsiderar y ya digo, siendo partidario de eso, creo que es importante que las cosas se hubieran hecho bien y si no al menos que se reconduzcan, ¿no? Menos comarcas, más fuertes y desde luego que respondan además, ya que se volvió a las comarcas pues, son una verdad histórica de lo que fueron. Pero parece que sería razonable en ese sentido, porque apuntabas que se gastó en lo que se gastó, bueno, habría que ver en qué se gastó.
si se ha desviado gasto social a gasto, digamos, administrativo de este tipo, pues entiendo que para eso no están las comarcas y por eso hablo de racionalizar los niveles de la administración, que a lo mejor dices que la comarcas que casi eran provincias. Bueno, ya tenemos la unidad provincial. ¿Por qué no puede tener esa unidad provincial y más ahora que se está discutiendo con bastante poca sensibilidad, por cierto, desde algunos centros urbanos muy grandes o desde políticos que no conocen los territorios y no conocen los pueblos, pero que se está discutiendo y poniendo en cuestión el futuro de las diputaciones provinciales. ¿Por qué no mantener la estructura de las diputaciones reforzadas, a su vez internamente con estructuras comarcales? Al final yo creo que eso a la hora de gestionar va a ser más eficiente, vas a consumir menos recursos y vas a poder dedicar más dinero a las acciones, que yo creo que los servicios es lo que no ponemos nadie en cuestión, sino quizás los niveles administrativos, y si eso realmente es eficiente con dos niveles que a lo mejor se podían fusionar en uno. Bueno, sí, yo añadiría que estamos hablando de finanzas, una peculiaridad que tienen las comarcas, ¿no? Y es que las comarcas no tienen ingresos propios. El 97, 98, 99% de sus recursos financieros vienen por transferencias corrientes, es decir, dinero de otras administraciones, concretamente del gobierno de Aragón, que les traslada el dinero en la cantidad que estima suficiente para atender los o las competencias que se les han trasladado. Esto hace que la autonomía financiera de las comarcas prácticamente sea una entelequia y por lo tanto su expansión, su crecimiento y su fundamentación de cada ciudadano queda pues en el aire, es decir, se convierte en un organismo que escasamente puede, digamos, gestionar servicios sociales y unas pequeñas materias en tema pues, de deporte, de turismo, de tal o cual, pero que en realidad el ciudadano no las percibe como una institución propia y cercana, que debería de ser la segunda y en muchos casos tan cercana como el ayuntamiento. Por otra parte, la gestión, la actividad de apoyo al pequeño y mediano municipio, que sería y que es una cosa absolutamente necesaria en nuestro Aragón, eso lo tienen las diputaciones. Entonces, al final, la sensación que tiene el ciudadano, creo, es que la comarca es un ente difuso que tiene muchos representantes políticos, que tiene mucha carga política y poca sustancia en el fondo. Yo creo, y vuelvo
creérselo significa potenciarlas y sacar competencias de otras instituciones y trasladarlas a ellas. O se hace esto o las comarcas se terminarán extinguiendo, en mi opinión. No solo han creído en perdón, pero sí las han utilizado casi todos, porque claro, las comarcas muchas veces, como es el último órgano de gobierno que se formaba después de las elecciones, pues ocurría que era una especie, o ha sido muchas veces una especie de compensación. Y entonces han dado comarcas donde un señor, un partido con un solo consejero ha llegado a presidir la comarca. Hay casos, o uno con dos consejeros de veintitantos, ¿no? Claro, esas son cosas, compensaciones, triquiñuelas, pues para compensar porque han apoyado en la Diputación Provincial, en el otro, lo que sea. Y eso es lo que no ha tenido sentido, y ellos mismos todos han contribuido, es decir, no creerían en las comarcas, pero han participado en esas historias que han perjudicado mucho a lo que iban a ser las comarcas. Que hablas de compensaciones, pues al final el problema está que cuánto cuestan esas compensaciones. Sí, no digo que sean buenas, digo que han entrado en el juego. Pero no es un tema solo de compensación, porque esto conlleva una estructura administrativa seguramente innecesaria. Pues sueldo del presidente, eso es lo que... Bueno, a mí me cabe romper una lanza en favor de las comarcas. No soy vicepresidente de la Ribera Alta del Ebro, cuarto vicepresidente, y la verdad es que el coste político existe, pero no es tan elevado. Es decir, tan apenas hay un presidente por comarca, por lo menos en la mía, que tiene sueldo probablemente más elevado del que tendría que ser, pero las retribuciones de los consejeros yo creo que son poco relevantes en cuanto al coste total. Sí es cierto que hay un coste administrativo de la propia institución que podría hacerse mucho más eficiente, evidentemente, y que tendría que tener mucho menos peso. Es decir, la estructura administrativa de la institución en relación a lo que gobierna es, yo creo, descompensada. Hay mucha cabeza y pocos brazos y piernas. Y eso, yo creo que la única solución es que los brazos y las piernas y el cuerpo engorden y que la cabeza siga siendo igual. Es decir, hay que coger competencias determinadas y trasladarlas directamente a las comarcas si es que de verdad las queremos potenciar. Y al final el conflicto está interpuesto, o diputaciones o comarcas, porque los ayuntamientos sí que tienen que seguir, eso no se va a cuestionar. Las ideas de agrupaciones de ayuntamientos, salvo en sitios extremadamente pequeños, que probablemente sean ya por propia extinción
que no está clara en las decisiones de los grandes partidos. Pero habría que tomar una opción. Luego, yo creo que es difícil que convivan las dos fórmulas y más a largo plazo. Casi imposible. Bueno, vamos a seguir hablando de otro conflicto. Casi se nos hace raro volver a hablar de la huelga del autobús urbano, pero es que ayer la oposición en bloque reprobó a Teresa Artigas, concejala de Movilidad, y a Alberto Cubero, de Servicios Públicos, por su gestión en dicho conflicto. ¿Estáis de acuerdo con esta decisión? ¿Qué os pareció a todo ya pasado la actuación de los responsables municipales? Pepe. Bueno, yo la verdad es que aunque ahora mi actividad sindicalista es de mero afiliado, pero he sido sindicalista en tiempos pasados. Ya me hubiera gustado a mí tener un par de concejales para que les echaran la culpa en los conflictos laborales que normalmente nos las echaban a nosotros, a los dirigentes de los trabajadores, ¿no? Yo creo que es tremendamente injusto lo que se ha hecho con esta pareja de concejales, haciéndolos responsables hasta de cuando llueve y de cuando no llueve. Es decir, la huelga del transporte zaragozano tenía dos actores, que eran los trabajadores y la empresa, y unos perjudicados que eran los ciudadanos. Y por encima de todo el ayuntamiento, pero un ayuntamiento peculiar, 9 concejales de 31, creo que estoy aproximado en el número, que tenían que resolver el asunto, echarles la culpa de ellos, o sea, ellos de todo el asunto, me parece desproporcionado. Por cierto, no sé si habrá muchos concejales expertos en resolver conflictos laborales, pero a partir de ahora yo creo que va a ser una actividad a la que se van a poder dedicar, porque visto lo visto, la responsabilidad de todo lo que ha pasado es de esta pareja, que yo creo que han hecho lo mejor que podían hacer, y al final lo mejor ha sido en no tener que destinar dinero público como hacían otros para resolver el conflicto. Ricardo. Hombre, visto los resultados, casi mejor que no se dediquen a la mediación en conflictos laborales. Visto los resultados que obtuvieron los dos concejales, ¿no? Sí que hay un fondo aquí de lucha política que forma parte del día a día del debate, y más en un ayuntamiento donde las mayorías están tan fragmentadas, o sea, no hay una mayoría clara, en fin, y forma parte de eso, y a veces este ayuntamiento se ha olvidado que gobierna con 9 concejales de 31 y se ha olvidado con relativa frecuencia de esto. La actuación que tuvieron, yo creo que no fue afortunada, no sé si
casualidad, por ignorancia o por decisión, pero no fue muy afortunada y en todo caso tienen como la piel muy fina, ¿no? Porque cuando su partido critica a todo el mundo continuamente y demás, en fin, hay que saber aceptar la crítica, ¿no? Dentro de que esto yo creo que forma parte de ese trasfondo político, además en época preelectoral o en esta época preelectoral, electoral y postelectoral que llevamos viviendo desde hace un año, pero esto es la política y no hay que tener la piel tan fina a la hora de que te critiquen. Por lo demás, las reprobaciones y las proposiciones no de ley forman parte un poco de un brindis al sol, pero bueno, son posicionamientos políticos. Carlos. Hombre, yo creo que el problema fue bastante grave, porque es que sobre todo sufrido por la ciudadanía, porque es la parte, digamos, más débil y la que sufrió sobre todo la gente pues con menos medios, ¿no? Es decir, gente mayor, gente trabajadora, gente joven. O sea, fue un problema muy grave. Entonces, los que son responsables tienen que asumirlo. Es decir, y es verdad que hay unos trabajadores y una empresa, ¿de acuerdo? Pero es que es un servicio público. Es decir, y los servicios, aunque estén en concesión, siguen siendo servicios públicos. El que la ciudad mantenga su servicio de comunicaciones y de transportes es una responsabilidad del ayuntamiento. Es responsabilidad del ayuntamiento que tendrá que exigir a la empresa, a los trabajadores, a todos. Pero ellos son los primeros responsables. En cualquier ciudad tiene que ser así. Entonces yo creo que ha sido un problema gravísimo, larguísimo. Yo creo que ha sido la mayor duración de huelgas del transporte y bueno, mucha gente lo percibe y ha habido, bueno, es verdad que cuando pasan los problemas se olvidan un poco, pero se dejará un recuerdo y en cuanto se vuelva a anunciar, ojalá no, algún otro tipo de huelga, la gente se echará a temblar de lo que se vivió en estos tiempos. Pepe. Hombre, en cuanto a que son los responsables, absolutamente ninguna duda. Les guste o no les guste, o gobernando en minoría o no, son los responsables y tienen que asumir las críticas. Lo de la piel fina ya es una cuestión de a discutir, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo este proceso, pues ha habido momentos en los cuales se han hecho intentos de acercamiento, no intentos, ha habido mediadores que han intervenido, ha habido, pero al final lo que había es un conflicto enquistado en el cual se pedía que se actuase de una determinada manera que no era otra que reducir o aumentar, no sé si lo digo bien, los servicios mínimos, es decir, que era
constitucional y derecho de los trabajadores, todo se ha dicho de paso, y donde estaba el conflicto. Yo creo que si hoy pudiéramos hacer un poco de política ficción y hubiesen resuelto a la manera antigua el conflicto, es decir, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 2,5 millones de euros? Pues coge del dinero de la saca común, se le da a la empresa que para que satisfaga los intereses, las demandas de los trabajadores, y aquí paz y la gloria lo hubiéramos pagado los ciudadanos en lugar de en tiempo de espera en las paradas, cosa lamentable. Todo se ha dicho de paso, lo hubiéramos pagado los ciudadanos, porque ese dinero no hubiera ido a los servicios que nos tiene que dar, sino que hubiera ido a pagar las demandas de los trabajadores. Yo creo que si algo hay positivo de la resolución del asunto es que no ha habido coste de dinero público como se ha hecho en otras ocasiones, con conflicto y sin conflicto, como el famoso pago de los 2,4 millones para pagar las indemnizaciones de trabajadores que se despedían y que las pagó el ayuntamiento con dinero de todos nosotros. Pepe, estoy de acuerdo contigo. O sea, eso me parece estupendo. Me alegro. O sea, Me alegro. es verdad que no hayan tenido que pagar los ciudadanos. Pero estos dos concejales, el problema es que deberían entender dónde está el foco. O sea, ellos, ¿para qué son concejales? No son concejales para defender el derecho de huelga ni nada parecido de nadie. Son concejales para defender los derechos y los servicios de los ciudadanos. Y yo creo que ese foco se perdió y se desenfocó algo la visión de estos dos concejales o del partido que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza. El foco son los ciudadanos y el servicio a los ciudadanos, no la defensa del derecho de huelga, que su derecho considera que está hablando que no tenemos que volver a repetirlo, que no hace falta recordarlo en España. Y yo creo que el Ayuntamiento no está para eso, el Ayuntamiento está para defender a los ciudadanos, y los ciudadanos sufrieron un perjuicio grave y dilatado en el tiempo. Carlos. Sí, yo creo que lo que hay que sacar es experiencias, si se puede, para el futuro. Es decir, evitar que estos problemas pues vuelvan a enquistarse, vuelvan a salir. No sé cómo, pero desde luego uno de los mecanismos tendrá que ser un contacto fluido entre el ayuntamiento con la empresa y con los trabajadores. También se hace falta, pero de alguna manera adelantarse a los problemas, ¿no? Porque ya digo, me parece que fue una cuestión bastante dura, que se perdieron muchísimas horas de trabajo, no solo muchísima paciencia de las personas y mucha tensión que hubo en las paradas, en los autobuses, etcétera, sino también pues la pérdida de muchas horas de trabajo. En el libro de ayer, los grupos de la oposición nos
criticaron la gestión de Artigas y de Covero, sino también la del gobierno municipal cuando se cumple un año desde que llegaran al Ayuntamiento de Zaragoza, como comentaba hace unos instantes Ricardo. ¿Cómo valoráis este primer año de CEC? No sé si os pongo un poco ahí en el... Bueno, yo si me toca empezar no tengo ningún problema. Yo creo que el kit de la cuestión, yo lo dije desde el primer momento, lo dije en el entorno, en mi entorno conocido. Es difícil, si no imposible, gobernar un ayuntamiento con 9 concejales de 31. Es decir, el apoyo del Partido Socialista y de Chunta no debería de haberse manifestado apoyando la constitución de ese equipo de gobierno, sino incluyéndose en el equipo de gobierno. Y hoy estaríamos hablando de otras cosas. Las cosas estarían bien, regular o mal hechas, pero habría una responsabilidad a quien pedírsela. Mientras que ahora no es que no se les pueda pedir responsabilidad, que la tienen, pero las dificultades que supone sacar adelante cualquier gestión que requiera un apoyo de mayoría absoluta hace que de alguna manera esto se convierta en una tarea extremadamente difícil. Sí, Pepe, pero el Partido Socialista les ofreció un pacto de gobernabilidad a Zaragoza en Común. Sí, bueno, pues si se lo ofreció y no lo aceptaron, eso es cuestión ya que a mí se me escapa. Yo insisto, el pacto de gobernabilidad es previo a la investidura del alcalde, es decir, aquí yo me presento alcalde, yo no, Pedro Santis Esteve, por supuesto, sí tengo un pacto discutido y requete discutido hasta la saciedad, pero lo que tenemos es donde todos nos dejamos cosas en el bolsillo, es decir, nos tenemos que guardar cosas del programa, ¿no? Es que la única razón, la única razón que da razón a gobernar partidos que no han alcanzado la mayoría, es decir, con acuerdos estables, porque lo que no tiene sentido es, bueno, pues le damos a uno que tiene minoría, pero le damos, pero luego estamos en la oposición, como ha llegado a pasar en algunos momentos. Es decir, eso no es serio. Es decir, hay que llegar a pactos estables en todas las instituciones, en el gobierno de la nación, en las comunidades autónomas, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque si no, al final lo vuelve a sufrir el ciudadano. Es decir, a lo mejor el ciudadano o alguna parte de la ciudadanía, esa coalición no le gustará, pero sabe a qué atenerse y sabe que hay una mayoría suficiente para gobernar. Y eso, claro, significa mojarse, pero lo que no puede ser es que para que no sea alcalde no sé quién, entonces voto a no sé quién, pero luego yo hago y no hago, ¿no? Este señor es corresponsable con todos los demás y es más, a veces se olvidan de que votaron
son coaliciones, y coaliciones que gobiernen bien, vamos, que gobiernen y que ejecuten unos acuerdos mínimos en los que estén y que las instituciones puedan funcionar. Lo contrario es mantener unas inestabilidades que no son buenas para las ciudades ni para los países. Yo creo que es un gobierno débil, o sea, que coincide con lo que estáis apuntando, es un gobierno débil. Yo añadiría que no desenfocado, o sea, no tiene, y el caso de la huelga de los autobuses urbanos de Zaragoza ha sido un ejemplo. No tiene, yo creo que algunos objetivos demasiado claros en su descarga, hay que decir, pues su descarga, hay que decir que hereda una situación muy complicada económica en el momento, es muy complicada. Lo que es que el discurso de la herencia recibida, tan querido también por el PP, eso al minuto 5 vale bien, sí, ya lo sabemos, pero vale, empieza usted a gobernar y a tomar decisiones, que eso es gobernar, tomar decisiones, y los recursos son escasos, la situación es muy compleja, pero tiene que tomar decisiones, que para eso se le ha elegido, pero claro, con un gobierno débil y que no tiene unos objetivos por lo menos por ley demasiado claros, pues lo puede sufrir la ciudad. Sí, Ricardo, pero convendrás conmigo que la diferencia es que el PP hablaba de la herencia recibida con un gobierno de mayoría. Es decir, me puedo estar quejando de la herencia, pero bueno, gobierne usted, ya vale de la herencia, ¿no? Pero el problema ahora es que hablo de la herencia y estoy hablando de la herencia de quien me tiene que apoyar. O sea que tampoco le puedo decir muchas cosas. Pero la política hay Porque que enfada, negociar, claro, porque se enfada y luego no me vota. Yo creo que sí hay una cosa que tarde o temprano, y esto también es una opinión muy peculiar y seguramente sujeta a controversia, que tarde o temprano se tendrá que plantear o la cuestión de confianza o la moción de censura. Es decir, aquí o hay un gobierno municipal que lo haga en condiciones de ser aceptado o criticado, pero que no pueda estar dependiendo en cada momento, y para eso tendrán que aclararse quienes le apoyaron en su momento, si le siguen apoyando o si apoyan a otro. A lo mejor las elecciones o el próximo resultado, me refiero a las elecciones generales, facilita pues que estas cosas se puedan aclarar. está pasando en algún ayuntamiento como en Barcelona, ¿no? Del PSC Madrid para gobernar. Madrid se habla también. Madrid se habla. Claro, igual ese proceso va a decantarse en algún momento de forma natural, porque es que si no la ciudad
de que tienen un problema con unos manteros que dicen que agrada a un policía y le dicen al abogado de la Guardia Urbana, al abogado policial, que retira la acusación. Eso es un problema de foco. A ver dónde estamos, qué es lo que defendemos y cuál es el objetivo.